El viernes nosotros estábamos ahí en Samber, medio en otra, pero ahí a la tarde se conoció, porque en el medio de la interna oficial apareció de repente el esquema de segmentación tarifaria. Ahora te voy a explicar por qué tiene que ver con la interna oficial, pero antes el bolsillo. Claro, la semana pasada ya subieron las naftas, ¿no? La nafta, el gasoil, el combustible premium, que subió 2 puntos más, o sea, entre 9 y 11% los combustibles. Ahora lo que preanuncia este dato de la segmentación es que el Fondo Monetario va a imponer su criterio y se le van a quitar los subsidios a los usuarios de barrios, sobre todo del área metropolitana de Buenos Aires, consideradas de alto poder adquisitivo. Son cerca de 500.000 usuarios residenciales. O sea que si son 500.000 usuarios residenciales, bueno, poniendo un promedio de 3 personas en cada unidad habitacional, siendo que en algunos hay familias, en otros hay gente que vive sola, estamos hablando de 1,5 millones de personas. Esto se refiere específicamente a la energía eléctrica. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, lo tienen que terminar de congeniar, pero a partir de marzo lo que regiría es, por un lado, el aumento del 20%, que es para todos y para todas, porque se sube un 30% el precio de la electricidad, que es el precio estacional, el PEST, pero no se modifica el cargo fijo. Entonces, como suben un 30% el cargo variable y no el fijo, el aumento de la factura va a rodear el 20%. Ahora, ese 20% es para todos. A eso lo que se agrega, digo para que lo entiendas bien si sos alguien que vive en esos lugares, el 20% va a subir para todo el mundo la factura de luz a partir de marzo en el área metropolitana. Ahora, a eso se agrega que al 500.000 de usuarios residenciales que están en estos barrios considerados acomodados, se les va a quitar el 100% del subsidio. El texto que difundió el viernes el sector energético del gobierno, que ahí es donde entra la interna, porque en realidad el sector energético está controlado por el kirchnerismo. Venía resistiendo hasta ahora el aumento de tarifas. El albertismo, en cambio, encarnado en Guzmán, lo que le dice es subir las tarifas porque no puedo gastar más en subsidios. Esos subsidios son para gente rica, en parte por cómo están destinados. Y yo le prometí al Fondo Monetario que los voy a recortar como mínimo a la mitad. Entonces, los que estén dentro de estos 500.000 usuarios, un poquito menos, 487.000, van a tener, además del 20%, un aumento al triple de su factura. Y claro, ahí empiezan las preguntas, porque ¿cuáles son esos barrios? Bueno, Puerto Madero, donde prácticamente todo el que vive tiene alto poder adquisitivo. Recoleta, donde también. Palermo, donde ya quizás aparece una discusión, porque hay algunos lugares de Palermo que quizás no sean de altísimo poder adquisitivo. Después Belgrano y Núñez, que por lo general también lo son, al menos el precio de la tierra así lo indica. Una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra, Villa Devoto, Caballito. El resto de los que van a dessubsidiar están en el Gran Buenos Aires. Son unos 70.000 usuarios entre Vicente López y San Isidro, que van a entrar completos en la dessubsidiación, digamos, y otros 48.000 que están en 466 countries y barrios cerrados. Claro, el texto que difundió el área energética no especifica qué va a pasar con ellos. Sí dice que se los individualiza como usuarios de alto poder adquisitivo porque viven en barrios donde la tierra vale caro y donde el consumo de energía es más alto que el promedio. Ahora, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿esa dessubsidialización va a ser de un día para el otro o va a ser gradual? ¿Va a haber escalas dentro de ese universo o va a impactar a todos por igual? Porque, claro, lo que estuve preguntando a partir de estos datos que faltan, indica que si se lleva a precio pleno a estas personas que están en estos barrios, bueno, el incremento va a ser, como les dije, al triple. Y claro, una familia que en esos lugares gasta 10 lucas, es probable que pueda gastar 30 lucas, pero va a haber otras que no.
Y ahí lo que dicen en el gobierno es, vamos a abrir un registro para que el que no pueda pagar este aumento, bueno, pida el subsidio y sea al revés. No es que se lo den directamente de oficio, sino que se lo den en función de que demuestre un nivel de ingresos que no aumentó o que no le permite afrontar esto. Bueno, la verdad es que falta ver bastante de los anuncios, pero insisto, las dudas son muchas. Primero, en términos políticos, después de haber dicho durante 2 años el kirchnerismo que las tarifas tienen que ser justas y razonables, ¿va a aceptar un salto como este? Porque es un salto como los que hacía Aranguren, digamos, como los del macrismo. Lo segundo, cuando el macrismo hizo este tipo de aumentos así de bruscamente, la Corte Suprema intervino y sacó un fallo y bloqueó el aumento de tarifas. Lo obligó a Aranguren, se acordarán ustedes, a hacerlo más gradual. Ese fue el famoso fallo Cepis durante el macrismo. Entonces, quizás ahora aparezca también una asociación de usuarios y diga, che, no puede ser de golpe. Esto es algo que atenta contra mi planificación de ingresos. Claro, el Estado le puede decir, pero vos tenés altísimo poder adquisitivo y tu sueldo y el colegio al que mandás a tus hijos y la plata que gastás en tarjeta de crédito y tal otro consumo me permite inferir que vos no lo necesitás y que esa plata se la puedo dar a un pobre. Bueno, ahí es donde empieza la pelea, porque los albertistas dicen estos pibes no fueron capaces de hacerlo hasta ahora, son unos inútiles. En 2 años salieron 10 vacunas contra el COVID y ellos no fueron capaces de establecer un criterio gradual de aplicación de los aumentos de tarifa. Ni siquiera los que son ricos le empezaron a cobrar la tarifa plena, ni siquiera a los de Puerto Madero, ni siquiera a los de, no sé, de los countries, por ejemplo. Y eso, la verdad que es razonable, ese reproche, ¿no? Sin la parte del insulto, porque el insulto a nadie, pero es razonable que exista ese reproche. Del otro lado, lo que dicen es, tampoco ellos decidieron, porque esto lo tienen desde diciembre, por ejemplo, y ni siquiera lo comunicaron. Claro, pasa esto cuando están todos peleados decidiendo algo importante, ¿no? Cuando hay, no sé, 2 tipos que laburan en una oficina que se odian entre sí, que no se pasan información. Eso es lo que terminó pasando a fuerza de tantas internas. Pero la conclusión para mí es otra. La semana pasada subió la nafta. Ahora está anunciándose este aumento de la luz. El aumento del gas ya va a venir, por supuesto, porque el fondo pide que se reduzca la cuenta de subsidios. Bueno, nafta, luz y gas ya empiezan a mostrar que el acuerdo con el FMI va por este lado. Si el acuerdo con el fondo sirve para que los ricos dejen de estar subsidiados, para que haya, por ejemplo, una evaluación de los inmuebles acorde a lo que valen realmente y que se paguen los impuestos en función de eso, bienvenido sea. Ahora, si es para tarifazos y ajustes como siempre fue, bueno, cuidado, porque eso también puede percibirse así.